Damos la bienvenida al economista Pablo Dávalos. Él es miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Economista Dávalos, la CONAIE se reúne, evalúa, pero ha hecho ya un anuncio de que habrá próximamente un paro que lo ha denominado paro preventivo, que estaría sobre todo enfocado a la defensa de los territorios, la naturaleza y el agua. La convocatoria lo ha hecho Leonidas Issa y hasta donde hemos podido conocer, no existiría un apoyo unánime, por lo menos hasta el momento, a esta posición. ¿Qué es lo que opina usted? ¿Es el momento adecuado para una nueva demostración de este tipo, aunque se habla de que será preventivo y de un corto plazo, posiblemente un día, cuando nos encontramos justamente en la recta final de una campaña electoral y próximos a las elecciones? Bueno, un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen a través de este espacio y un agradecimiento por la gentil invitación. Efectivamente, la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, en este momento se encuentra ante el hecho que en las mesas de diálogo el gobierno nacional había anunciado la moratoria del catastro minero, había anunciado que se detienen varios proyectos extractivos que tienen que ver con territorios indígenas, selecciona territorios indígenas en las entregas y concesiones que se hacen a grandes empresas extractivas y en consecuencia el movimiento indígena cuando entró a los procesos de diálogo consideró que la palabra del presidente era una palabra a la cual de una u otra forma cabría asumir cierta credibilidad. Lamentablemente han pasado los meses y el gobierno indígena, gobierno no ha mantenido la palabra y el movimiento indígena se ha dado cuenta, al igual que la inmensa mayoría de ciudadanos, que el gobierno no tiene su palabra. El gobierno no cumple con sus compromisos. El gobierno dice una cosa y lamentablemente hace exactamente lo contrario a lo que se había comprometido a hacer. ¿Qué ha hecho el gobierno? En los diálogos mantenidos el año pasado, el gobierno se comprometió a suspender el catastro minero, a suspender cierto tipo de concesiones que afectaban la vida misma de las comunidades indígenas. Pero a pesar de eso, el gobierno sigue con la concesión de territorios a las grandes empresas transnacionales y esto afecta a las condiciones de vida reales de las comunidades. Hay comunidades que en este momento no tienen agua no, ni para riego ni para consumo humano. Hay comunidades que se ven amenazadas de la expulsión de sus sitios ancestrales. Viene la empresa llena de cercas y de alambres y territorios donde las comunidades hacen pastoreo, hacen cultivos y dicen esto es mío y desalojan a las comunidades. El movimiento indígena ya ha advertido al presidente que detenga eso, que en función y a favor de la paz nacional trate de contener los afanes expansionistas de las empresas mineras. Lamentablemente no es así. Por eso la CONAIE se reúne y le dice al gobierno, mira, si no cumples con tu palabra, te vamos a advertir una vez. Pero la siguiente advertencia ya va a ser más contundente. Entonces, esto se explica, estimado Gustavo, y a todas las personas que nos están escuchando, se explica porque de pronto en las ciudades no vemos eso. En las ciudades tenemos otro tipo de conflictos, otro tipo de amenazas. En las ciudades vemos el sicariato, el desempleo, ¿no? Vemos una violencia más específica y ahora estamos en pleno contexto electoral. Pero en el campo, en el sector rural, hay otros problemas. Problemas fuertes, problemas graves que tienen que ver con abigeato, que tienen que ver con la expulsión de comunidades, de decenas, de miles de personas que están expulsadas de sus territorios. Entonces, lo que la CONAIE está este momento poniendo en el debate nacional es esa conflictividad, producto de la incapacidad del gobierno de mantener su palabra, de mantener sus acuerdos. Ahora, esta conflictividad en este ámbito del medio ambiente, de la minería, de las políticas del gobierno, es solamente una de múltiples aristas que están complicando el quehacer nacional. Le reitero la pregunta, ¿es el momento oportuno para una medida de hecho? Mira, depende de las personas. Si hay personas que se sienten amenazadas, ¿qué harías tú, Gustavo? ¿Qué haría el ciudadano que en este momento nos escucha si de pronto le cortan el acceso al agua potable, el acceso al agua? ¿Qué harías tú si no tienes posibilidad de tener agua? Yo pienso que tú y cualquier persona lo que harían es depender el acceso al agua, porque si no tienes acceso al agua, corre en riesgo tu vida, o sea, así de simple.
Y no importa si estás en elecciones, no importa si estás en un contexto determinado, pero está en riesgo tu familia, está en riesgo tus hijos, está en riesgo tu sobrevivencia. ¿Qué haces entonces? Te defiendes. Pero claro, si hay un momento en que si te defiendes te pueden acusar de terrorismo, por eso acudes a las organizaciones para que sean las organizaciones las que amparen tu defensa. Pero hay algunos Entonces, dirigentes dime, ¿qué indígenas hacemos? y dirigentes importantes que Claro. asumen que es un movimiento más de Leonidas Issa en aras de intereses un tanto, diríamos, más ¿Qué personales y hacemos políticos entonces relacionados con su persona. con las comunidades que en este momento son expulsadas, que no tienen dónde vivir? Entonces, que las personas las alojen, pues, y les den trabajo, que el gobierno haga eso. ¿Qué hacemos con las comunidades que han sido cortadas sus accesos a las fuentes de agua? Y te estoy hablando de estos meses, de esta semana, no tienen agua. ¿Qué se hace ahí? Y ese es un debate que no se lo visualiza, que no se lo vislumbra. Entonces, el movimiento indígena llega a esta situación producto de la desesperación, de la angustia de las personas que sufren las consecuencias de estas decisiones. Lamentablemente, este es un gobierno empresarial, es un gobierno que va a defender los grandes intereses empresariales, no va a defender al pueblo, ¿no? Habría cabido que el propio gobierno, en función de este momento, que es un momento electoral donde los ciudadanos necesitan concentrarse, uno, para definir hacia dónde va su voto en las elecciones seccionales locales, y dos, para definir cómo vota en la consulta del gobierno. En ese contexto, fíjate lo que hace el gobierno, exacerba las condiciones. Entonces, el culpable es el gobierno. Si el gobierno hubiese mantenido su palabra, si el gobierno les hubiese dicho a los empresarios mineros, ¿saben qué, señores empresarios? No, en este tiempo vamos a mantener el catastro minero como está, no se van a abrir más concesiones y vamos a respetar los términos de este acuerdo. No habríamos llegado a esta circunstancia. ¿En qué medida el gobierno ha Entonces, es cumplido con curioso. los compromisos adquiridos en las mesas de diálogo? Claro, fíjate tú, de los compromisos, de los 218 compromisos adquiridos en las mesas de diálogo, el 90% no se han cumplido. El gobierno dice que ha Y el cumplido el gobierno, 96, en cambio, y que ese otro y el 4% gobierno, depende de una acción interinstitucional. sí, el gobierno lo que hace es poner a sus burócratas a sentarse a trabajar supuestamente con los técnicos del movimiento indígena, pero no llegan a ningún acuerdo. Por ejemplo, el movimiento indígena ha planteado el control de precios del aceite, y demás, que se controlen, sobre todo el aceite producido aquí y que además se establezcan, si tú quieres, fuertes condicionamientos con respecto a la salud humana y a los hábitos alimenticios con el aceite. Hasta ahora no cumple eso. La tarifa social para la telefonía, ¿no? Aquí hay un duopolio de dos grandes empresas que controlan la telefonía móvil y el gobierno no ha hecho absolutamente nada para eso. El catastro minero, se dijo que se iba a detener el catastro minero, el gobierno no ha hecho absolutamente nada para eso. Los proyectos agrícolas para la soberanía alimentaria, el gobierno les dejó sin presupuesto a todos los Se ha proyectos avanzado en el agrícolas. tema de la construcción de una ley y reglamento de consulta previa. Eso ya estaba avanzado desde hace algún tiempo atrás. Eso ya, la CONAIE ha venido trabajando desde algún tiempo atrás en eso. Entonces, es el gobierno el que genera estas circunstancias. Mira, te transmito lo que existe ahí para que el ciudadano comprenda qué es lo que está pasando, para que el ciudadano se sensibilice, para que el ciudadano de pronto está en otro contexto. Mira tú en Guayaquil, por ejemplo, todos nos sensibilizamos de la violencia, del crimen organizado que vive la ciudad de Guayaquil. Estamos preocupados por Guayaquil, exigimos a las autoridades respuestas y que se proteja la integridad de todos y cada uno de los ciudadanos de Guayaquil, porque no es justo pues que entren a clínicas a asesinar. Ahí necesitamos un trabajo de inteligencia policial, de políticas públicas, de vigilancia, de apoyo, etcétera, ¿no? De la misma manera que estamos preocupados por los ciudadanos de Guayaquil, hay que preocuparnos por el conjunto de otros ciudadanos cuyas problemáticas de pronto no las vemos, ¿no? Por determinadas circunstancias, pero que sufren problemas fuertes. Hay Vayamos comunidades a, que están siendo desplazadas. Hay que vayamos, economista solidarizarnos Dávalos, con ellos. a lo coyuntural, al momento electoral. Mira, realmente da muchísima pena la decadencia del momento electoral. O sea, si tú revisas, por ejemplo, hay pocas propuestas por parte de los candidatos, tanto a alcaldías cuanto a prefecturas. ¿Qué hacen los candidatos? Los candidatos se ven obligados al TikTok,
se ven obligados a las redes. Pero ¿qué hacen en el TikTok? No es que utilizan el TikTok para concientizar al votante sobre proyectos, sobre propuestas que tienen que ver con resolver los problemas que viven los ciudadanos en cada una de las provincias o ciudades. Lo que hacen los candidatos es show, cantan, bailan, etcétera, y hemos llegado a una decadencia de sistema electoral, de sistema democrático, pero los candidatos están obligados a eso, porque si no hacen show, el votante no los vota, no los conoce. Es el votante, si tú quieres, el que obliga a esa decadencia del sistema político. El votante no exige a sus candidatos propuestas. Fíjate en Quito. En Quito necesitamos una propuesta con respecto al transporte. Tenemos ahí un metro que está parado porque no hay un sistema integrado e integral de transporte. Por ejemplo, sería conveniente que se discuta la municipalización de transporte en Quito. Igual en Guayaquil se necesitan, fíjate lo que ha pasado con la aerovía. Hay una empresa que le ha planteado un juicio al Estado ecuatoriano, a la alcaldía de Guayaquil, porque su modelo de negocios fracasó con la aerovía, y eso no forma parte del debate, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Igual en diversas prefecturas, etcétera. La ciudad de Quito, la prefectura, por ejemplo, tenemos las vías de salida de Quito están colapsadas, están mal hechas, no tenemos vías de salida en Quito, a diferencia de otras ciudades, por ejemplo, Tabalo, Ibarra, etcétera. Y los prefectos no proponen eso. ¿Por qué? Porque es el elector el que le exige show. Y luego el elector se queja del show, pero es el elector el que revisa TikTok, Instagram, Facebook, y cuando ve el show, el elector por ahí se inclina. Y Pero los candidatos, mientras más qué le show ha puesto al hagan, elector en esa posición? ¿Qué es lo que está generando esto que podríamos llamar una banalización de la política? es una banalización que tiene que ver con las redes, tiene que ver con el cansancio del elector con respecto a su situación. El elector ha puesto a las elecciones dentro de las coordenadas de la banalidad, dentro de las coordenadas del show. El elector no exige a la democracia las tareas, las responsabilidades que resuelvan sus problemas. Y después el elector se queja. Por ejemplo, lo de la Asamblea Nacional. ¿No? El elector se queja de la Asamblea Nacional y se queja de los políticos, pero es el elector el que pone a esos políticos. El elector no exige, al no exigir, si tú quieres, contenidos a la política se queda sin contenidos, la política se queda en el show, la política se queda en el espectáculo, pero detrás del Qué show, hacer al detrás del respecto? espectáculo, Y a hay quién le intereses, toca ¿no? hacer Educar algo al para cambiar esa elector, situación? hay un proceso que debemos emprender y es decirle al lector, mira, es interesante lo de TikTok, los chistes, nadie te discute eso, pero por favor, el lector, no, exige a tu candidato propuestas. Mira cómo estás viviendo, no tienes trabajo, te demoras 2 horas en ir en un bus de tu sitio de vivienda a sitio de trabajo a buscar trabajo. No puedes caminar en la calle por miedo a que te asalten, ¿no? ¿Y qué haces? En vez de exigirle a tu candidato a que dé respuestas a esa seguridad y respuestas legales, plausibles, concretas, te dedicas a ver TikTok. Y claro, y le premias al candidato que más show hace, que se viste de clown, de payaso, a ese le premias. Entonces, cuando premias a un candidato que se viste de clown, la política también se disfraza, si tú quieres, de contenidos de payaso, de show. Y vamos a tener un show en el municipio, en la prefectura, por culpa nuestra, por culpa tuya, elector, porque tú eres absolutamente irresponsable con lo más valioso que tienes, que es la democracia. Tienes en tus manos la democracia, pero la banalizas, no la asumes con responsabilidad. Y es increíble cómo el resto de las facetas de tu vida, al elector, sí las asumes con responsabilidad. No permites que en la tienda te den un centavo menos de cambio en una transacción. No permites que tu pareja, por ejemplo, no sea honesta y leal contigo. Pero cuando se trata de la política, que es lo más importante que tenemos, somos absolutamente Bien. intrascendentes, absolutamente irresponsables. El tiempo Entonces, se es nos un mensaje de agota, economista Dávalos. No quisiéramos dejar de tocar y conocer su opinión sobre ese nuevo apuro en el cual se encuentra el presidente Lasso, el de tratar de explicar la presencia de Danilo Carrera en el gobierno. Mira, yo creo que son los jueces los que tiene que actuar la arquitectura institucional del país, tiene que actuar la fiscalía, tiene que actuar el sistema de justicia. De acuerdo a la Constitución, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y ahí tiene que actuar
actuar la Asamblea Nacional a través de los procesos de investigación y fiscalización. Ese es su rol constitucional. Entonces, una vez que el periodismo ha puesto, si tú quieres, de manifiesto estos supuestos atentados contra la moral pública, contra los dineros del Estado, inmediatamente tienen que ser los jueces quienes lleven adelante, inmediatamente tiene que ser la Asamblea Nacional quien lleve adelante un proceso de investigación, y luego que se demuestre si este proceso de investigación, si efectivamente los culpables son culpables, la justicia tiene que proceder. Y si en este procedimiento se demuestra que el presidente tiene algo que ver, o sea, la justicia tiene que alcanzar también al presidente de la República. O sea, nadie puede estar por fuera de la ley, ni por encima de la ley, nadie. ¿No? El presidente tiene que estar dentro de las coordenadas de la ley. O sea, absolutamente todos tienen que estar bajo el escrutinio público. Entonces, ahí hay que indicar que para eso está la prensa, además, para transparentar, es decir, estos, si tú quieres, supuestos actos de corrupción, y ahí están las autoridades. Ahí tiene que Fiscalía actuar, tiene que el Congreso Nacional actuar y llegar hasta las últimas consecuencias. Por caso contrario, serían cómplices, dejaríamos en impunidad todo este proceso. Bien. Gracias, economista Dávalos, por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta la Economista próxima. Pablo Dávalos es miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa.